Bienvenidos a Fintegram. ¿Cómo están, chiquillos? Oye, estamos en una nueva sesión de discusión del sector inmobiliario y debemos decir que se está moviendo el sector, la industria en particular. ¿Y por qué se mueve tanto? Bueno, la pandemia dejó bastantes cosas y por lo mismo tenemos el privilegio de contar con un experto en la materia, como lo es Aníbal Sepúlveda con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, bueno tenerlo sentado ahí a la Sí, derecha. No se sí, había sí. sentado nunca. Mira, No me buen había sentado perfil. a la derecha, no había Buen tenido la perfil tenía oportunidad. ahí. Sí, Sí, estamos bien. estoy tirando pinta. Vamos a ver, pues. Vamos a ver qué tal sale este espacio de conversación y de reflexión. Por lo mismo, un día como hoy, esto lo van a ver en la próxima semana, pero estamos conversando precisamente de las nuevas tendencias en la gestión inmobiliaria y renta. ¿Y por qué queremos conversar sobre esto? Porque la pandemia, como les decía recién, dejó y avanzó mucho en tecnología. Y el sector inmobiliario, uno dice, pucha, el sector inmobiliario es el sector más tradicional que puede haber, Así es. todo el tema de corretaje, bueno, te van a ver, te visitan, te meten la propiedad, gestión de activos. Pero la tecnología también llegó al sector inmobiliario. Surgen las PropTech, el corretaje 2.0. Hay estudios de Así es. Oxford hace ya unos años que salen. ¿Cómo está hoy el sector inmobiliario y cómo se apalanca la tecnología este año 2022 y lo que se viene Mira, 2023? para entrar derechamente en tema en honor al tiempo. Efectivamente, como tú comentabas, ya lo hemos comentado, lo conversamos en otro espacio de conversación también sobre la PropTech específicamente. ¿Mm? Efectivamente, la tecnología llegó para quedarse y efectivamente está revolucionando toda la industria. Entonces, hoy día tenemos un poco de literatura que es como ancla, que efectivamente son estos informes Oxford Sí, po. de PropTech de Oxford, de la Universidad de Oxford, que tiene el 2017 y tiene el 2020. El de 2020 uno podría decir, bueno, ya estamos en el 2000, estamos entrando al 2023, ya podría salir alguno. La verdad es que la pandemia permitió que el del 2020 siguiera tan vigente como venía. Y, y hay unos influjos muy fuertes de lo que está ocurriendo en algunos mercados. Hay que entender primero que lo que tiene que ver con la gestión de los activos inmobiliarios hay que hacer una separación. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es una separación respecto a cuál es la visión que tú vas a tener respecto al activo inmobiliario. El activo inmobiliario puede tener, en términos generales, dos grandes usos. Uno, para su uso tal cual, o sea, para usar el activo, ya sea con fines habitacionales, ya sea a través del el uso habitacional, digamos, como dueño, como arrendatario, ¿verdad? Morar, residir. Morar, exactamente, para usos comerciales, usos productivos, usos industriales, o sea, para el uso. Ahí hay tres. Eh, Al menos tres el activo pudimos leer. para usarlo, Mm. digamos. Punto. Es una visión respecto a cómo se relacionan las personas con el activo. Pero hay una segunda variable que tiene que ver tomar el activo inmobiliario pero como un instrumento de inversión. Ya, ahí está interesante, porque si se fijan, uno comúnmente es para morar, es para producir o es para comercializar, distribuir. Ahora estamos hablando activos Como un como un instrumento. instrumento para invertir. Exacto. Entonces, y como instrumento de inversión, tú tienes dos alternativas, básicamente. O tomas el activo y le sacas rentas periódicas, ¿verdad? Y es un activo que genera rentas, o es un activo que tú lo usas para hacer ganancia de capital. Para la típica entrar y salir. Y sacarle ahí la colita en la pasada, la famosa pasada. Una venta corta, venta Por rápida, ejemplo. comprar y vender. Entonces, dentro de esos ambos ámbitos, digamos, de esas dos visiones, la tecnología irrumpe de manera muy fuerte, generando que los modelos de negocio se vean muy alterados y vemos una cantidad de operaciones que antes no veíamos tal cual y que hoy día realmente hay cosas muy innovadoras. Para entrar derechamente a hacer un análisis ya del tema de las rentas y el tema de la gestión, en el informe precisamente del 2020 hablan de 5 drivers o 5 ejes fundamentales que hay que considerar respecto a cómo la tecnología influye, digamos, en el tema del mundo inmobiliario. Perfecto.
Entonces tenemos el primer driver que tiene que ver precisamente con la Big Data. O sea, Temazo. cómo haces uso de la información, ¿ya? Y eso impacta en distintos niveles, pues, porque impacta por ejemplo, en cómo se hace conocida la oferta y la demanda. Ya en lo que se conocía como la PropTech 2.0 estaba efectivamente en los portales inmobiliarios, ¿de verdad? O sea, antiguamente, antes de eso, lo que tú tenías que hacer era buscar, comprar, en Chile por lo menos, tenías que comprar en Mercurio. Se vende en Las Condes. Ay, ¿dónde esa Y por cuestión? comuna y todo el cuento. Se vende en Ñuñoa. Viene la PropTech 2.0 y lo que ocurre es que efectivamente ya uno puede conocer la oferta disponible. Pero siempre lo que va a ocurrir es que te va a derivar, por regla general, te va a derivar a un corredor, por regla general. O directamente podría ser al dueño. Pero la regla general va a ser que te va a derivar a un intermediario. 4 o 5 corredores por un dueño. Digamos que esa es la relación, la ratio. Hay que decirlo. Entonces 5 es a 1. Exacto. Entonces, efectivamente, hoy día la Big Data, y un poco esto viene un poco de la influencia de la FinTech, en realidad del manejo de información, para que sea pública. Me suena mucho de scrapear, todo lo que es web scraping. Y se va centralizando la información. Se va centralizando la información en sistemas públicos digitales que hacen que sea mucho más barato. Antiguamente se publicaban semanalmente o mensualmente libros completos con publicaciones de propiedades en venta. Imagínate lo ridículo que era que comprabas un libro como un almanaque. Así partiste en el negocio, digamos, es el 0.0. Publicábamos en el Mercurio. Había un agente del Mercurio en el edificio donde teníamos oficina. ¿Eso cuánto? ¿Hace 15 años? Eso hace 15 años atrás. Calculo más o menos. Me acuerdo que... Efectivamente, el gran boom vino después del 2008. Ahí vino el boom de los portales. Hace 15 años era así con el librito. Exactamente. En 2008 en adelante ya viene un boom efectivamente de los portales y cada vez los portales se han ido sofisticando, entregando más información. Estaba Mapcity en ese tiempo, los primeros que salieron. Claro, o sea, no había nada georreferenciado en ese momento. No había mapita. No había mapita, eso es muy posterior. Lo que había eran requisitos, tú colocabas precio, valor, rango, más o menos la comuna y te tiraba opciones. Y te tiraba un listado. Un listado. Hoy, que era como leer el Mercurio, pero en un list online. Y con las fotos. Ese era el 2.0. Ese es el 2.0, exactamente. Y PropTech 2.0 pasa a los estudios de Oxford, donde ve la realidad tecnológica y todo. ¿Y dónde está? ¿Es la georreferenciación un cambio radical? Yo creo que más que la georreferenciación tiene que ver con la cantidad de información disponible que hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, por ejemplo, en un portal, tú entras en un portal, además de la georreferenciación, efectivamente te entrega información de ubicación, te entrega informaciones de barrio, cómo se comportan los barrios, te entrega información de variaciones de precio. Hay uno de los portales más importantes a nivel mundial, es Zillow, ¿ya? Que es el portal número 1 en Estados Unidos. Y Zillow te entrega datos históricos de las ventas, o sea, te entrega el historial de cómo esa propiedad se ha vendido, ¿verdad? En el tiempo, cuáles son las rentas que ha percibido. No, eso está bueno. Te entrega la información. ¿Cómo obtienes si un arrendamiento es entre partes? ¿Cómo lo has estimado? No, es real. Esto es información real, porque tiene que ver lo siguiente. Efectivamente, y es lo que estamos viendo hoy día, efectivamente, esta cosa de como el corredor exclusivo, sea o no exclusivo, pero en el fondo que haya un corredor entre medio, sí, con un sistema absolutamente... ¿cuál sería la palabra? Excluido, digamos, de un sistema central de información, un sistema absolutamente descentralizado, inorgánico, fuera de sistema, digamos, que efectivamente no hay forma de saber los valores, ¿verdad? Pero en Estados Unidos esa es la excepción de la regla, que es como funciona en Chile, por ejemplo. Lo normal es que todos los corredores convergen en un sistema unificado de información. Entonces toda la transacción es pública. ¿Ya? Y al final tiene que ver con eso. Imagínate y ahí es donde la Big Data toma relevancia. Porque podemos, al momento de transitar en nuestras búsquedas, de conocer mucha información de la propiedad, su historia, qué sé yo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es que de una perspectiva de la oferta-demanda ya podemos incorporar Big Data para un segundo nivel, que es la valorización de los activos. En Estados Unidos están los Fannie Mac, Freddie Mae, todas estas agencias gubernamentales. ¿Será positivo tener agencias
para manejar esa información Yo creo que sí. porque hoy solo los privados, por lo Sí. que uno se fija en el mercado, y tú que estás dentro, uno ve que al final es una información entre privados Sí, y es pero ojo, que no está centralizada de ninguna manera. es que lo que pasa es que hay información que ocurre entre privados, pero que es información pública. O sea, no olvidemos que los conservadores de bienes raíces son auxiliares de la Administración de Justicia ¿Mm? y toda la información que ellos disponen, no en el caso de los arriendos, pero sí de Sí, las ventas, es pública. Y cualquiera tiene derecho a acceder a esa información sin ningún tipo de limitación. Claro, el del servicio de impuesto interno cuando uno hace la declaración jurada del valor que debe pagar para el timbre de Exacto, estampilla en caso de lo hipotecario, exacto. no tendríamos el acceso de toda la información, O sea, sino de que hecho, siempre llega al conservador. ojo, que en cada transacción está el famoso formulario 2890, que es la información que transita desde la notaría al servicio de impuesto interno, que hoy día es digital. O sea, el servicio de impuesto interno sabe exactamente en cuánto se han transado todas las propiedades en el país, por ley, digamos. Sí. Entonces, la información está y es información pública. Lo que pasa es que no está en un sistema disponible al público de manera fácil y expedita a través de la digitalización. ¿Faltará un poco ahí Falta infraestructura. Una agencia que se dedique? De todas maneras. Porque el ministerio, el MIMBU, no hace eso. El MIMBU El mismo está sacando informes podría. y podrían, pero y es muy raro que no. A ver, deben haber, obviamente hay intereses. A ver, aquí hay tres niveles que hay que entender. Uno, que efectivamente está la capacidad tecnológica, porque efectivamente la información está. Lo que pasa es que hacerla disponible al público requiere una infraestructura tecnológica que no se ha desarrollado en Chile, que existe, pero que no se ha desarrollado, no se ha disponibilizado. ¿Ya? Y es un esfuerzo tremendo, o sea, eso no debe ser ni barato ni rápido. ¿Ya? Eso es un tema, digamos. No es para disculparlo, pero ahí hay una parte de la explicación. Y los otros dos temas que yo creo que influencian tienen que ver efectivamente con que hay intereses económicos de que eso no se sepa. Yo creo que hay intereses económicos comprometidos en efectivamente poder ir no haciendo pública esa información, y obviamente los intereses políticos también que están entre medio. Obviamente, si desde el día 1 en que tú colocas toda esa información pública, yo te puedo asegurar que los conservadores la pega les baja la mitad. O realmente ahí ya realmente quedan a un paso de ser eliminados. Porque desde ese punto hasta que tú puedas efectivamente a través de manera digital poder fijar la trazabilidad de la historia de los títulos, es un paso. Bueno, hoy día la tecnología ya está en ciertos países, están desapareciendo los escribanos, están desapareciendo los notarios, ¿cierto? Los conservadores de bienes raíces. Y el sistema registral ancestral que tenemos y que nos rige desde hace 200 años de república y más de 200, ahí estará entredicho. Hay un tema ahí, hay un tema. Entonces, ese es uno de los ejes, ojo, porque volviendo al tema, ese es uno de los drivers, uno de los ejes de la tecnología, el Big Data. ¿Y qué es lo que va ocurriendo con eso? Vuelvo al ejemplo de Silo, que entrega tanta información que efectivamente la figura del intermediario también empieza a quedar un poquito entredicho. Porque no es necesario, porque toda vez que ya está toda la información disponible, las partes podrían tener la capacidad de ponerse de acuerdo rápido. Tendríamos a Aníbal en los medios de comunicación 100%. Podríamos hablar de eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso es poco probable. Es poco probable, ¿por qué? Porque aun cuando esté toda la información disponible, está muy estudiado que la transacción inmobiliaria es una de las transacciones más importantes para las personas. Por su cuantía, por su significancia, etcétera, etcétera. O sea, si hiciéramos una encuesta, la compra de la casa es el hito. Es un hito relevante. Algunas personas con suerte compran una casa y los que llevan a cabo esa transacción es una vez en la vida. Exactamente. Entonces, o muy poquitas veces. Un par de veces. Pero es tan significativo que obviamente el tema del desconocimiento, la desconfianza en los sistemas, ¿verdad? Obligan un poco a que esté asesorado. Lo que sí va a ocurrir es que la figura del corredor de propiedades al 2% o 3%, como ocurre en otros países, esa es la figura que va a quedar entredicho. Y de hecho ya ¿Vaya a valer menos? Va a valer menos. Pues, Está en un cero y tanto. Va a valer menos porque efectivamente el corredor de propiedades, tanto de una perspectiva de las administraciones, las gestiones y las ventas, su pega transita en hacer que dos personas se conozcan y además apoyarlo en lo operacional. Lo que va a ocurrir en la práctica es que los va a apoyar simplemente en lo operacional.
Y eso no tiene un valor realmente, o las personas no lo van a visualizar como un valor tan significativo, a menos que sea un corredor especializado. Yo creo que ahí Ya. también hay otro aspecto a Puede ser reconocer. puede ser un corredor PropTech Exacto. 3.0. Ahora, otro de los ejes fundamentales en el impacto de la tecnología tiene que ver, por ejemplo, con las economías colaborativas. Airbnb, por ejemplo, es un caso, lo que ocurre con los cowork, en el caso del mundo de la oficina. O sea, ahí también hay... Multifamily, ¿cómo entran ahí las inversiones multifamily? Ahí, es que lo que pasa es Porque que ahí no tenemos los hablamos de... WeWork, o sea, Cowork. Sí, lo que pasa es que hablamos de las economías colaborativas desde una perspectiva de cómo esta lógica de lo colaborativo, del uso de los espacios compartidos, afectan al mercado inmobiliario. Esta lógica y donde al final este uso es posible solo gracias a la tecnología. Porque o si no, juntar las puntas a los actores, a las partes, es muy difícil sin el uso de la tecnología. ¿Ya? No ocurre eso con el multifamily. El multifamily es un modelo de negocio que sí se está dejando, que es tendencia hoy día en Chile, que va en amplio crecimiento, pero donde todavía la tecnología no es tan relevante en lo que tiene que ver desde una perspectiva de la economía colaborativa. ¿Y los otros drivers cuáles eran? Los otros son, que ahí sí tiene que ver, por ejemplo, tecnología en la construcción. Sí. Otro tenemos que ver con las Smart City. También hay, y Temazo. ahí Bueno, viene... mucho de lo que se comenta del budget 2023, el presupuesto de la nación de seguridad pública, quiere decir con ciudades seguras, más inteligentes, semáforo inteligente, luces Exacto. inteligentes, Todo eso va impactando. no desperdiciar energía y así Y en último sucesivamente. lugar, y yo diría que para mí es el eje más relevante y en realidad tiene que ver con la familiaridad del PropTech con este mercado que es la FinTech. La FinTech como un eje relevante, donde obviamente visualizamos el tema del blockchain como un eje que todavía no está claro qué tanto va a impactar la tokenización en la compra. Eso te iba a preguntar, los activos intangibles, usando la tecnología, ¿qué tan cercano? Porque vemos que el metaverso está avanzando más rápido que la tokenización de activos intangibles o Sí, tecnológicos, sí, tecnológicos. claro, lo que pasa es que, a ver, lo que ocurre es que efectivamente la característica principal de un inmueble, de un punto de vista como instrumento de inversión, es que no es líquido por su naturaleza. De hecho, cuando uno analiza, usted experto, estimado, cuando uno coloca en el activo, en la columna de activos, los inmuebles van al fondo, que son los más ilíquidos. Y el tokenizar la propiedad del inmueble Sube para arriba. automáticamente hace que el token a lo menos esté en la cúspide, porque es absolutamente líquido. Podría asimilar lo que hace. Hay algunos que hablan de PropCoin. ¿Ah? ¿Podría haber moneda yo creo que sí. indexada, Yo creo que sí. propiedad en Yo creo que sí. Londres, en Santiago, Lo que va a ocurrir en la práctica, eso sí, Nueva York? en ese aspecto, es que como instrumento de inversión va a ser un instrumento de inversión no necesariamente inmobiliario, sino que se va a comportar como cualquier instrumento. Esto ya lo conversamos también en otro momento, como un instrumento de renta fija solamente. Como cualquier otro, como un depósito a plazo. Vamos, un fondo mutuo, un token, un prop coin, una cosa así. ¿Te fijáis? Ahora, que pueda subir de valor, de todas maneras puede subir de valor. ¿Por qué? Porque las propiedades suben de valor, las zonas pueden mejorar, el impacto de todo lo que hablamos anteriormente efectivamente puede hacer que el valor de una propiedad suba. Entonces, de una perspectiva de la renta, ya como aterrizando y para ir cerrando, efectivamente el impacto de la tecnología lo que está haciendo es que la cantidad de actores que era necesario y sobre todo lo que tiene que ver con las transacciones, ¿ya? Aquí hay un influjo muy relevante de la fintech, que la fintech permite, la incursión de la fintech a la proptech permite que se pueda transar económicamente, digitalmente. Y eso es tremendo. Porque si hay algo que es engorroso en el intercambio inmobiliario, ya sea en la renta o en las compraventas, engorroso y demoroso. Exactamente. Es el tema Podría ser el corolario de hoy. el tránsito del dinero al final, de los valores. Y efectivamente la fintech viene a resolver ese problema. Bien, amigos, el cronograma no perdona. Así es. Ya lo sabe. O sea, interiorícese. Hoy día hay un mercado inmobiliario mucho más moderno, mucho más solvente. El dinamismo que entrega la tecnología,
no solo en el sector inmobiliario per se, sino que con las fintech, con los medios de pago, las transferencias se van a hacer mucho más rápidas, mucho más eficientes, menos engorroso, menos atadoso. Así que ocupe la tecnología, estudie, que tenga una excelente semana y nos veremos en otra discusión del sector inmobiliario con Aníbal. Así que muchas gracias, Fintegrammers. Nos vemos. Chao.